gracias, Aguchani. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta formación, a esta jornada de Psicología Jurídica y Forense. Y esta vez, que repetimos, esta vez la vamos a titular Formación, Especialización y Profesión. Esta jornada la vamos a llevar dos personas, Susana Corral, que me acompaña, y yo mismo, que soy Fernando Álvarez. Se organiza desde el Colegio de Vizcaya y va a tener dos partes. Una primera parte más dedicada a explicar o hacer alguna referencia a qué es la psicología jurídica y forense, los ámbitos de la profesión, una breve referencia a la especialización, y daré paso a Susana Corral, que hablará más de los aspectos formativos, algunos aspectos también novedosos en relación a una especialización ya muy concreta de la Universidad de Deusto, y bueno, con eso haríamos la primera parte de esta exposición. Vamos a hacer el esfuerzo de dejar al menos 10 minutos para preguntas. Es una jornada que va dirigida a estudiantes y profesionales en una primera toma de contacto con la psicología jurídica y forense, y por tanto nos imaginamos que habrá preguntas que podremos abordar. Bien, hace unos 2 o 3 años, creo recordar, que se hizo una jornada similar. Y yo empezaba aquella jornada haciendo referencias al cine, cómo el cine nos enseña aspectos que trata la psicología jurídica y forense. Quiero recordar que hacía referencia a dos películas. Una, El silencio de los corderos, era en un contexto de prisión. Si os acordáis, si habéis visto la película, que seguro que sí, había un perfil criminal relacionado con un psicópata. Cuestiones que tienen mucho que ver con la psicología jurídica en este caso. Y hacíamos referencia también a otra película, La caza. La caza es una peli danesa que nos habla de una acusación de una niña de 5 años de violencia sexual al profe de la guardería, profe del colegio. Y se dedicaba a aspectos que trata la psicología, en este caso forense, como es cómo se obtiene el testimonio de una niña pequeña. Vimos en aquella película también cómo a veces el testimonio de los niños, si no está bien obtenido, como ocurría en aquel caso, pues puede llevar a la confusión. Tiene que ser obtenido por un especialista. Bueno, quería cambiar de contexto y en este momento quería hacer más referencia a otra película, que es un clásico también, si os acordáis, de Dustin Hoffman y Meryl Streep, de psicología forense en derecho de familia, contra Kramer. Es un clásico del tratamiento de una pareja tradicional en el divorcio, cómo hacen el abordaje y los planes de parentalidad. Porque es un aspecto que desde la psicología forense se trata, es decir, hacer una evaluación psicológica forense para poner en el procedimiento judicial, para poner en manos, en este caso, de los abogados y del juez con capacidad decisoria, digo, de poner las necesidades de los hijos y de las hijas cuando se enfrentan los progenitores a un asunto, a un procedimiento de divorcio. Y recuerdo una pequeña anécdota de cómo el padre intenta explicarle a este niño de 7 años lo que va a pasar a continuación, cómo van a estar, lo mucho que lo quiere y tal, y el niño pierde el contacto de esa comunicación y le pregunta, y le dice, pero a ver, ¿dónde va a estar? ¿Dónde van a estar mis juguetes? ¿En qué casa me levanto cada día? ¿Quién me acompaña al colegio? Es decir, cuestiones que en ocasiones entre dos adultos en conflicto no tienen en cuenta, que son los intereses y las necesidades de los niños y de las niñas. Ese es el objetivo, uno de los objetivos de los informes de la psicología forense en contexto de derecho de familia. En esta introducción voy a compartir la pantalla. Creo que estáis viendo ahora. Yo creo que sí. 13 de noviembre. Y en esta primera parte, yo creo que lo veis ahora, ¿verdad? Sí, alguien ha sentido, sí, están viendo. Está correcto, chicos.
Y ahora nosotros ponemos aquí. Vamos a ver. Ponemos en grande. Lo vamos a poner en grande. Ahí. No se ve en grande ya. Sí, ya está, se ve. Ahí, va. Bueno, vamos a hacer referencia a una definición de psicología jurídica que hace, como veis ahí, el Consejo General de la Psicología de España, que es un órgano que engloba o que aglutina todos los colegios de psicología del Estado español. Y nos dice el Consejo de la Psicología, en la división que tiene sobre psicología jurídica, que es una rama, que es una ciencia que pone en relación a dos importantes ciencias del ámbito sanitario, por un lado, y otro del ámbito social, como son la psicología y el derecho. Y aborda la vertiente teórica, la vertiente explicativa, la investigación, la aplicación práctica, evaluación y tratamiento. Es decir, que podemos decir que la psicología jurídica se encarga del estudio, la explicación, la promoción, la evaluación, prevención, asesoramiento y tratamiento de esos fenómenos psicológicos, psicología, conductuales y relacionales, y ahí falta también emocionales, que inciden en el comportamiento legal de las personas. Es decir, cómo las personas se posicionan ante un determinado procedimiento legal, no ya solo judicial, sino legal en general. Vamos a ver si... Bueno, no es nueva esta ciencia, no es nueva. En la pantalla, en cambio, no se ve. Sí. Estoy Sí, viendo estamos que... moviéndolo. A ver. Ahí. Bueno, yo entiendo que veréis la cuestión de un poco de historia. Bien, no vamos a hacer referencia muy abundante a los orígenes de la psicología jurídica. Simplemente es importante destacar cómo en los últimos años, el inicio podemos situarlo pues, a finales del siglo XIX, hay algunos, ya veis ahí, hay alguna ley de sanidad, ya introduce el cuerpo de facultativos, secciones de psicología, etcétera, hasta el desarrollo de la psicología forense, que es en los últimos 40 años. Hay un desarrollo creciente de la ciencia, hay un interés cada vez más grande del derecho en tomar en cuenta los aspectos psicológicos en sus procedimientos judiciales y bueno, el desarrollo es todavía mayor en los últimos 40 años, una vez que de forma decidida, a raíz de la ley del divorcio, se introducen en España, en la Administración de Justicia, psicólogos, en este caso psicólogos forenses. Psicólogos, que después van a ser llamados forenses, que son un poco los pioneros en esta ciencia. El interés por la psicología forense, ver si hay un caso que aparece en los medios de comunicación, cualquier caso, veréis cómo detrás de estos casos también, estos casos mediáticos, habrá un informe psicológico forense o una intervención psicológica también en contexto de prisión, etc. Los ámbitos, a los diferentes ámbitos. Y he querido ordenarlo de esa manera por la mayor, no, por hacer una graduación de la mayor participación de psicólogos forenses en los diferentes ámbitos. Dentro de la psicología jurídica, un gran ámbito de intervención en la psicología forense, es decir, la psicología aplicada a los tribunales, es decir, la psicología que se encarga de explicar el comportamiento, situaciones emocionales, etcétera, en el foro de justicia, mediante sus informes, mediante los informes que se hacen como resultado de la evaluación psicológica, a veces pericial, en otras cosas de asesoramiento, etcétera. Dentro de esta psicología forense, los tres grandes ámbitos de intervención son este que acabamos de ver en el ejemplo, la psicología aplicada al diagnóstico, es decir, la evaluación psicológica forense de familias en procesos contenciosos de divorcio con hijos, es decir, lo que se nos solicita en estas ocasiones es que se haga una evaluación para indicar las capacidades parentales que más
tienen que ver con el ejercicio de la custodia, es decir, bueno, en los casos en los cuales efectivamente esa custodia está disputada, puesto que cuando hay un acuerdo, hay un consenso o acuden a un servicio de mediación, es otro ámbito diferente, no es de la psicología forense. Sería más otro ámbito de la psicología jurídica. Y también otro aspecto importante del derecho de familia son las intervenciones, las evaluaciones que se hacen de las familias en contexto de oposición a las medidas de protección, cuando la entidad encargada de la protección decreta el desamparo con respecto a los hijos, la asunción de la guarda por parte de la entidad pública y las familias se oponen y por tanto recurren a la intervención judicial para resolver estos asuntos. Otro aspecto importante de intervención es la psicología jurídica y el menor, y me refiero en este caso a los menores infractores. Hay también psicólogos en los equipos técnicos de las fiscalías de menores, de los juzgados de menores. Hay también psicólogos con diferentes funciones, como es la de asesoramiento, no tanto una función pericial, sino asesoramiento en todas las fases del procedimiento y también algunas alternativas como puede ser lo que se llamaba la conciliación, la reparación, es decir, la justicia restaurativa. Intervienen también psicólogos en este ámbito, en la ejecución de las medidas, en los programas de tratamiento. Cuando una vez juzgado el menor infractor, le corresponde una medida, bien sea de internamiento, bien sea de seguimiento de libertad vigilada, bien de participación en una tarea socioeducativa, etc. Es un campo amplio de intervención de los psicólogos dentro de la psicología forense. Y otro gran campo de la psicología forense es la que está aplicada al derecho penal. Los aspectos de intervención fundamentales de la psicología forense en el derecho penal tienen que ver con la evaluación del daño psicológico en víctimas, víctimas de violencia de género, víctimas de agresiones sexuales, específicamente, bueno, en ese tipo de situaciones también se interviene cuando se nos solicita que se evalúe el riesgo de reincidencia. Intervienen equipos, normalmente las unidades de evaluación forense tienen ese cometido también, y intervienen psicólogos forenses. Y otro elemento importante es todo el que tiene que ver con la psicología del testimonio, en concreto la obtención y el análisis de las declaraciones judiciales de los niños y de las niñas y adolescentes y de las personas con discapacidad intelectual, que es la llamada prueba preconstituida. Hay una ley reciente del año 2021 que obliga a los jueces a solicitar esta declaración judicial preconstituida cuando los niños tienen menos de 14 años y hay una práctica habitual dentro de la psicología forense que nos indica que por la capacidad de lenguaje cognitiva se pueden hacer con toda fiabilidad estas declaraciones a partir aproximadamente, ya sabéis que en psicología el tema de la edad lo llevamos mal, es más adecuado al desarrollo evolutivo, pero habitualmente a partir de los 3 años. Otro campo importante. Y otros ámbitos también es en civil, en laboral, por ejemplo, cuando se solicita bueno, hacer un informe sobre las secuelas psicológicas en un procedimiento laboral, en un social o en un contencioso administrativo, etc. Otro campo aplicado también de la psicología jurídica, y este no es ya de la psicología forense, es todo lo que tiene que ver con la psicología penitenciaria. Y me refiero a fundamentalmente a la evaluación de las personas, de los que están cumpliendo algún tipo de pena, bien sea dentro del contexto de la prisión o bien sea fuera de la prisión, y también diseñar programas de tratamiento. En España la psicología penitenciaria tiene una gran tradición, hay un cuerpo de funcionarios de instituciones penitenciarias y además con un gran prestigio a nivel internacional. Están yendo a diferentes países a testar a diferentes prisiones algunos programas de tratamiento. Y también hay intercambios, están viniendo aquí.
es un aspecto también importante, en este caso, dentro de la propia administración penitenciaria y también fuera, con entidades o asociaciones que están llevando programas de tratamiento, a veces acudiendo desde las entidades o tercer sector, a veces acudiendo a la propia prisión o a veces en tratamiento, ya digo, de fuera de prisión. La psicología del testimonio, que en ocasiones también se une a la psicología del jurado, la parte del testimonio hemos visto, ¿no?, en la obtención del testimonio, la especialidad fundamental en el abordaje de testimonios infantiles y de testimonios en general vulnerables, pero también se encarga de la parte del jurado. La parte del jurado se encarga más de establecer los procesos de psicología social que se producen en ocasiones cuando se nombra un jurado con capacidad para determinar la culpabilidad o la inocencia de una persona investigada. Hay determinados procesos en la selección también de estos jurados interviene la psicología jurídica. Hay una rama más específica por el ámbito que es la psicología policial y de las Fuerzas Armadas. En cuanto a las Fuerzas Armadas, pues, tienen a veces en ocasiones procedimientos incluso judiciales de jurisdicción militar, como aparte, en cuanto a la psicología policial, se encargan mucho de aportar elementos por ejemplo, de recursos humanos, en la formación de mandos. Se me ocurre, en la academia, hemos estado en la academia de la Ertzaintza, bueno, de las policías ahora, de Arkaute, y me consta que tienen unos programas súper intensos. Hay psicólogos en estas academias participando en la formación. Otra rama importante es la victimología, es decir, todo el tratamiento de las víctimas de los delitos, y me refiero al tratamiento psicológico y otro tipo, por ejemplo, justicia restaurativa, etc. No hablamos ya aquí, por tanto, de evaluación o de valoración previa en un proceso judicial, sino la posterior, la ulterior, el tratamiento de recuperación de las víctimas. Y otro ámbito también importante dentro de la psicología jurídica es todo lo que tiene que ver con la mediación y justicia restaurativa. La mediación tiene una gran tradición a nivel de mediación familiar, por ejemplo, en programas previos al procedimiento judicial y también programas intrajudiciales. Es obligatorio, al menos, que se ofrezca la posibilidad y que acudan a una primera sesión, por ejemplo, las parejas ante el divorcio, las parejas que van a divorciarse, normalmente cuando se les ve en el asesoramiento, dentro de la psicología forense, para hacer la evaluación del proceso contencioso, han pasado o ha fracasado algunos intentos de resolver el conflicto de forma mediante la mediación. No es completamente exhaustivo, hay más intervenciones, pero sí es una pincelada para que podáis decidir, ¿no?, al final de todo, si efectivamente esto es o no es una profesión de futuro. Bien, finalmente, o casi finalmente, una pequeña referencia quisiera indicar que la psicología jurídica, el ámbito es tanto público como privado. Del ámbito público hemos hablado, programas de tratamiento, funciones periciales. La organización es diferente, puesto que hay diferentes competencias. Por ejemplo, en el ámbito público, en el territorio llamado Ministerio de Justicia, es decir, sin competencias transferidas, normalmente es personal laboral que acceden por oposición, pero también hay una externalización de servicios, hay convenios con el Consejo Nacional, de la cual esas funciones periciales, en lugar de hacerse desde el ámbito público, pues se hacen en ocasiones desde el ámbito privado. En las comunidades autónomas con competencias como la nuestra, bueno, en general, conviven personal laboral y funcionarios, me refiero a funcionarios, por ejemplo, la Comunidad Catalana, es personal público funcionario, la nuestra es personal laboral, que se nutre de unas bolsas de empleo del Instituto Vasco de Administración Pública, en el caso concreto de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
no es exclusivo del ámbito público. El ámbito privado, fijaros, sobre todo en el ámbito del derecho de familia y también en el ámbito del derecho penal, como evaluación psicológica de las secuelas o del daño psicológico, vemos a peritos privados en ocasiones, hacen informe de parte, lo que se llama informe que presenta una de las partes, o también informes, vamos a llamar externalizados, informes oficiales, o equivalente son oficiales, pero en lugar de dentro del ámbito público se ha externalizado el servicio. Los psicólogos son habitualmente llamados como asesores o como colaboradores de los abogados cuando presentan algunas demandas ante la justicia, porque el punto de vista, sobre todo en estos procedimientos que hablamos de daño psicológico, de derecho de familia, etcétera, lógicamente el punto de vista especializado del psicólogo tiene mucho que ver. Y también desde el ámbito privado o conveniado con la institución pública, sea la función de mediación, pues eso, entidades y asociaciones. Por tanto, como conclusión, no solo desde el ámbito público ha supuesto un enorme avance en cuanto a la investigación, a la profesión, pero también desde el ámbito privado se ejerce la psicología jurídica. Y finalmente, y enlazado también un poco con la parte de Susana, quería hacer referencia a, bueno, ¿y todo esto cómo lo hacemos? ¿Cómo nos podemos especializar en este? Ahora vamos a ver, simplemente indicaros que hay una acreditación que vamos a... Bueno, lo primero, hay una especialización en psicología jurídica forense que está en trámite, que está en proceso y que no es oficial. Entonces, la acreditación, no solo hay que estar especializado, sino además hay que estar acreditado. La acreditación, vamos a llamar más oficial, sería la de psicólogo experto en psicología jurídica y forense de la Comisión Nacional de Acreditación Profesional, de la CENAC, del Consejo General de la Psicología. Tenéis ahí la página por si, no sé cómo están los plazos ahora mismo, periódicamente se van abriendo para hacerlo. Y el resto voy a pasar a Susana. Tenéis también las asociaciones aquí, las tres grandes asociaciones profesionales relacionadas con la psicología jurídica y forense, que representan, junto con la página del Consejo, que representan la profesión de la de justicia, representan también, sobre todo, el ámbito de la academia, como la sociedad española, y también la parte más relacionada con el ámbito privado, como es la iberoamericana. Aunque todas las dos fundamentalmente se refieren a todo tipo de profesionales, psicólogos, pero bueno, algunas están especializadas más como la de la Dirección de Justicia. Bien, al final haremos una ronda de preguntas. Le doy paso a Susana para que continúe un poco con la formación, con la especialidad, etc. Gracias, Fernando. Bueno, pues continúo yo. Y lo que quiero hablaros es, bueno, la parte que me compete más a mí. Yo soy académica, profesora e investigadora en temas de psicología jurídica y forense en la Universidad de Deusto, y me gustaría contaros un poco, pues hilando con esa demanda, ¿no? Y esos procesos que se están dando ahora para llegar a esa especialización, la parte formativa, ¿no? Los itinerarios formativos por los que hay que pasar para llegar a esa especialización. Y retomo como mías unas palabras de un artículo que se ha publicado hace un par de meses, que tenéis en Papeles del psicólogo de psicólogos forenses prominentes en nuestro país, que nos dicen que el asesoramiento que realizan los profesionales de la psicología forense, ellos hablan más de psicología forense más que jurídica, pero no sirve para encuadrar la disciplina. El asesoramiento que realizan a jueces y tribunales en materias relacionadas con derechos y libertades fundamentales de seguridad pública requiere de una enorme especialización profesional, ¿no? Y eso lo argumentan, y yo recomiendo que echéis un vistazo al artículo porque es muy, muy interesante. Plantean una serie de argumentos de por qué es necesaria esta especialización y por qué
los psicólogos forenses tenemos que tener esta especialización y esta formación tan específica, ¿no? Y uno de los argumentos, pues yo creo que más claros es la enorme repercusión que tiene la actividad de los psicólogos forenses, ¿no? Esos informes periciales, tanto en el ámbito privado como público que hablaba Fernando, y en las diferentes jurisdicciones, tienen unas implicaciones muy importantes para todas las personas implicadas. Es un perfil profesional que está claramente delimitado y que es muy diferente a otros perfiles profesionales dentro de nuestra disciplina, dentro de la psicología aplicada. Habéis visto, nos ha contado Fernando, ¿verdad?, todos los diferentes ámbitos que hay, la cantidad de conocimientos específicos en todas las subdisciplinas que existen dentro de la psicología jurídica y forense, en programas formativos específicos, ¿no? Y que nos habla, pues, de la complejidad y las dificultades y lo complejo, ¿no?, de hacer esas periciales, esos informes que, como también decía Fernando, se cristalizan en esos informes, ¿no?, que sirven de auxilio a los agentes jurídicos y que, bueno, pues que son realmente importantes y que los que tenemos que comunicar toda esa pericia y todo ese rigor y garantía científica que son parte de la disciplina, ¿no?, de la psicología jurídica y forense. Estos autores, en esta... insistimos que esto todavía está en proceso, pero ellos lo que proponen es un itinerario curricular en 3 niveles de capacitación. En un primer lugar, tanto en el ámbito público como en privado, estaríamos hablando de una capacitación básica, que sería un grado o una licenciatura en psicología, que sería el punto de partida para todos nosotros, para luego hablar de 2 niveles avanzados de especialización. Un primer nivel avanzado, que sería esa habilitación sanitaria vía PIR o vía máster de psicología general sanitaria, ¿no?, con esas competencias sanitarias que estos autores sugieren como requisito para el ejercicio de la psicología jurídica y forense, y luego ese segundo nivel de especialización vía un máster de formación específica para el ámbito privado en psicología forense jurídica. Vamos a ampliarlo, que incluya prácticas supervisadas. Y lo que hacen es, bueno, sugieren de forma parecida a otros países, ¿verdad?, en contexto anglosajón, que, bueno, pues las prácticas supervisadas tienen un papel importante. Quisiera aprovechar los últimos minutos ya para hablar de la formación y cómo llegar a ser, ¿no?, psicólogo jurídico forense, contaros cómo está la formación universitaria ahora mismo en nuestro país. O sea, hay 67 universidades en todo el estado que ofrecen el grado de psicología, y 45 de estos grados ofrecen al menos una asignatura, generalmente suele ser una optativa, no son, como además como ocurre en la universidad en la que yo trabajo, son asignaturas optativas relacionadas con la psicología jurídica y forense. Y la más común, la que más frecuentemente encontramos, es la de psicología jurídica, psicología legal, seguida forense, con 9 grados que lo ofertan, y psicología del testimonio, ¿vale? Está como muy pequeñito, pero en esa rueda vemos todas esas asignaturas. Y luego, bueno, pues hay oferta de otras asignaturas más minoritarias, que tratan de violencia y maltrato infantil, violencia interpersonal, violencia de género, psicopatología, victimología, psicología penitenciaria. Sabemos lo importantes que son, lo relevantes que son en la disciplina, pero es verdad que a nivel de grado son un poquito más minoritarias que otras asignaturas. En cuanto a la formación específica, ese tercer nivel de capacitación del que hablábamos, pues contaros que en los últimos años ha habido, no sé si decir, una explosión, ¿no?, de formación, lo que nos está hablando del interés que existe por la disciplina. Para que os hagáis una idea, en el año 2010 había 2 másters oficiales en España, psicología jurídica y forense, y ahora mismo tenemos 20. González Sala y colaboradores en el 2018 hicieron un mapeo de toda la oferta existente hasta el año 2016
y había ya 16 másters en ese momento. Ahora estamos en 20. Y lo que hemos recogido aquí, pues para que os hagáis una idea, estos 20 programas de posgrado en el ámbito de la psicología jurídica y forense. En el primer mapa vemos los másters universitarios, que son 12. Y bueno, y si en un principio la oferta formativa era un poquito más dispar, había como mucho psicopatología, había poca optatividad, hay algunos másters, algunas ofertas formativas que no incluían prácticas. Ahora la foto, tanto en los másters universitarios como en los másters de formación permanente, los 8 que hay, que veis en el segundo mapa con los tics rojos, la foto es más consistente, ¿no? Y solo mirando a los títulos ya vemos que recoge todas esas áreas que el Consejo General de la Psicología en España recoge como parte de la disciplina y que Fernando nos ha hecho el recorrido. Psicología jurídica y forense suele ser la denominación más habitual, y claramente si miramos a todos estos programas pues vemos que se recoge todos esos ámbitos de los que nos hablaba Fernando. Voy a decir que, y creo recordar, no recordar mal, que la psicología policial es la que menos representada está, que 2 universidades de estas 20 tienen alguna asignatura referida a la psicología policial y de las fuerzas armadas. Pero desde luego la parte de realización de informes periciales y la parte de penitenciaria, como esos grandes ámbitos de los que hablabas, pues, está más que representada en la oferta que tenemos ahora mismo. Como veis, en muy diferentes puntos de todo el Estado. Y yo acabo hablando me vais a permitir, hablando un poco de mi libro, ¿vale? Del programa formativo que arrancamos en la Universidad de Deusto. Y he puesto ahí con la portada de nuestra página web, os invito a visitarlo por si fuera de interés. Empezamos en febrero del 25 con este máster de formación permanente, que si echáis un vistazo a las asignaturas y al plan formativo, pues veréis que se recogen estos ámbitos de los que estábamos hablando, ¿no? Periciales, psicología del testimonio, la evaluación tan importante, menores, victimología y penitenciaria. Y yo creo que con esto ya habríamos acabado, así que estamos a vuestra disposición. Si hubiera alguna pregunta. Bien, o la algo, idea, tenemos sí, la idea era, pues eso, dejar tiempo, bueno, por la inquietud que puede haber, para que formuléis preguntas, y yo creo que está bien cumplido. No sé si podemos ver en el chat. Vamos a dejar de compartir ya pantalla. Sí. Sí, tenéis 2 preguntas en el chat. Una, si todos los másteres son oficiales. No sé si podéis verlo. Una pregunta es, ¿todos No, a ver. oficiales? Todos los másteres, los 20 que yo he hablado, no todos son oficiales. Los que estaban en el primer mapa, hay 12 que son oficiales, que darían acceso directo a doctorado, y los otros programas formativos son másters, programas de formación permanente, que no permiten ese acceso directo a programas de tercer ciclo de doctorado. Vale, veo también Silvia que dice que la necesidad de formarse y acreditarse, ella ha entendido la acreditación de experiencia internacional, tienes que cumplir un número determinado de horas prácticas como perito, que algunos más habitualmente no tienen, o bien 12 informes del juzgado. Es así. ¿Cómo salimos de la pescadilla que se muerde la cola y nos acreditamos? Es decir, podemos hacer informes sin acreditación para el día de mañana poder acreditarnos. Claro, la acreditación requiere formación y experiencia. Bueno, sobre la acreditación de la CNAP hay varias vías. Hay una vía ordinaria y hay una vía extraordinaria. Luego hay varias posibilidades. La vía ordinaria requiere tanto una formación como experiencia.
efectivamente, al comentario, bueno, os invito a que entréis en la página de las acreditaciones del Consejo de la Psicología, porque yo no me la sé de memoria, cuáles son exactamente los requisitos. Me suena efectivamente los 12 informes presentados en el juzgado. Sí. ¿Se puede presentar un informe en el juzgado sin estar acreditado? Sí. ¿Se recomienda estar acreditado para presentar el informe? También. Ahora bien, no se puede requerir una especialización que oficialmente no existe. Cuando exista esta especialización en jurídica forense, se requerirá, evidentemente, para participar en la especialidad. Es decir, cuando se pueda tener acceso a la especialidad, tanto en el ámbito público como desde el ámbito privado, se podrá requerir como requisito esa especialidad. Mientras tanto, es recomendable cuando se solicita algún perito, alguna lista, es recomendable que esté acreditado, pero no es obligatorio. ¿Cómo se pueden hacer informes? Bueno, pues en ocasiones se pueden hacer informes cuando se está haciendo prácticas, por ejemplo, en un despacho con psicólogos donde se hacen este tipo de informes, o en algún otro contacto con la práctica se puede empezar a hacer informes de esa manera hasta acreditarlos y ahí ya después ya sin pedir la acreditación. Por tanto, sí, es un poco pescadilla que se muerde la cola, siempre pasa cuando se requiere experiencia para, además de formación, experiencia, alguien que está intentando tener esa experiencia, pues efectivamente entramos un poco en ese bucle. Pero sí es posible, sí es posible presentar informes en el juzgado sin esa acreditación, no se puede exigir. Por eso dije al principio que era la acreditación más oficial que puede haber, pero eso no significa que sea requisito. No se puede poner como requisito una formación que no está regulada oficialmente. ¿Vale? El Consejo de la Psicología, viendo esas deficiencias que se pueden observar cuando se hacen informes en este tipo de, como os comentaba antes Susana, en este tipo de situaciones en las que se requiere una gran especialización, bueno, introdujo una serie de criterios para poder acreditar esa competencia profesional. Por tanto, esa es la respuesta. Sí, sí. Veo que hay alguna cuestión más. Se pide también formación, requisito de formación, 500 horas de formación específica con prácticas, mínimo 150 horas. ¿Cuál es el plazo de matrícula? Ahora mismo está abierto hasta diciembre. Va a estar abierto, así que lo tenéis abierto ahora mismo. Veo también un comentario. Yo hice un máster de Imanol, que hizo un máster en Psicología Jurídica y Criminológica, Universidad de Nebrija, no tenía práctica ni nada, hace unos años. ¿Cómo acercarse a ese mundo y cómo podía hacer para la acreditación? Bien, acercarse a este mundo en la parte formativa, Susana lo puede comentar mejor. En la parte práctica, efectivamente, ese tipo de másters que no tenían prácticas. ¿Alguien tiene el micrófono por ahí? Jessica. Ahí. Sí, en la parte formativa, Susana ha presentado ya cómo acercarse a este mundo. En la parte de la experiencia, en la parte práctica, pues tiene más que ver, pues eso, con gabinetes, contacto con gabinetes de abogados, que finalmente en muchas ocasiones son ellos los que proponen el que se presente un informe ante un juzgado, un informe de parte, gabinetes privados que hagan ese tipo de informes, hay gabinetes especializados en ese tipo de informe a los cuales se puede también acceder o intentar hacer prácticas y demás. Hay algunos colegios, por cierto, hay algunos colegios profesionales que facilitan las prácticas, tienen un programa formativo destinado no a una formación teórica o teórico-práctica, sino exclusivamente prácticas. Y recuerdo algunos de los dos colegios de Andalucía
que tiene algún programa o ha tenido algún programa directamente tutorizado por el colegio, mediante el cual ponía en contacto a personas interesadas en hacer prácticas en este ámbito con gabinetes, con consultas de psicólogos que las estaban haciendo estos informes. Luego es una forma también. Y el Colegio de Cataluña ha empezado hace poquito con un programa de supervisión muy, muy interesante. No sé cómo está yendo, pero es supervisión de casos, que también es un recurso muy útil, ¿no? Por ejemplo, en el registro de mediaciones, en esta comunidad también es requisito hacer una formación para participar en el registro de mediadores y se organiza, no sé si cada año o con una cierta periodicidad, algunas formaciones que actualizan. Y esas formaciones tienen también una parte práctica. Sí. Y yo, Imanol, te diría, mira bien los requisitos de la acreditación, porque la formación, si no recuerdo mal, son 500 horas de teoría y piden que haya habido prácticas. Diría que lo revises bien, que asegures. Sí, eso es muy importante. La parte de formación, ¿eh? Luego la experiencia profesional también cuenta con ese número de periciales cada X tiempo, pero sí piden. Sí, desde luego es muy importante que los másteres a los cuales nos podamos apuntar o podamos mostrar interés tengan una parte práctica. Preparen para la parte práctica. Es un ámbito muy especializado, muy vinculado con la práctica. Fijaros, si va un juzgado a defender un informe pericial, no solo voy a hacerlo, que también, pero la tipología también de los propios problemas con los cuales estamos en contacto, sino también ir a un juzgado a defender un Más informe. preguntas, chicos. Tenéis bastantes preguntas. Digo, para que podáis leer en el chat, preguntan a ver si concursar el máster es suficiente o hay que presentarse a oposición. Bueno, a ver, el máster es suficiente para, en ese ámbito que se proponía también de especialización, sería suficiente en cuanto a la formación. Si incluye prácticas, la oposición es para el ámbito público. Si cumplido los requisitos quiero acceder al ámbito público, pues tengo que aprobar, estudiar, esperar a que se convoque una oposición, o en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, ha habido 2 convocatorias de bolsas de empleo. La oposición sería requisito, por tanto, para el ámbito público. El ámbito privado, no. Beatriz nos dice que es muy interesante, que es psicóloga forense licenciada en Derecho, investigación sobre la práctica, el artículo referido a Muñoz. Sí, está en abierto, en Papeles del Psicólogo. Si googleas Papeles del Psicólogo, el último número, está en abierto. Lo vas a encontrar sin problemas. En septiembre del 24 es un especial sobre la psicología jurídica en España y es el primer artículo. Que lo vas a encontrar sin problema, Beatriz. En cuanto a la investigación, pues la recomendación, yo creo, Susana, que es que se ponga en contacto con las universidades, que son un poco los referentes de la investigación. Además que tanto en este máster, un aspecto que ocurre en la psicología forense, que en muchas ocasiones se compatibiliza la práctica con la docencia y con la investigación. Hay algunos psicólogos forenses de muy reconocido prestigio, por ejemplo, José Manuel Muñoz, que es uno de los autores de este artículo, que compatibiliza un poco las 3 áreas o las 3 esferas. Luego eso en contacto con la universidad. Ahí hay una pregunta que si queréis puedo contestarla yo, porque dicen a ver si los colegios de psicólogos tienen algún tipo de bolsa de trabajo. Pues deciros que el nuestro concretamente ahí tiene un turno o sea, hay unas listas de turno de peritación. Podéis encontrar la información en la web. Es muy fácil encontrarla. Dentro de listados profesionales está el listado de listas para el turno de peritación. Y os digo, os leo los requisitos porque además ahora estamos realizando un curso de
informes jurídicos periciales y precisamente es un tema que se está abordando. Os digo los requisitos básicos para que sepáis. Estar colegiado, estar al corriente de la cuota colegial, evidentemente, estar dado de alta en la actividad profesional autónomos, presentar fotocopia del último recibo de seguro de responsabilidad civil. Y aquí viene el tema, acreditación de formación y de experiencia. Se requiere 100 horas de formación específica y puede usarse congresos, jornadas, cursos, etcétera, y 4 informes periciales acreditados en los últimos 8 años y o prácticas en psicología jurídica supervisadas y con acreditación del número de horas, que es un poco lo que comentaba Susana y Fernando. Son los requisitos que aquí en el Colegio de Psicología de Vizcaya tenemos para poder optar a estas listas de turno de peritación. ¿Vale? Por tanto, José María, está respondida. Sí. ¿Tenéis más? Informe. Sí. Cada científico no lo habrá visto. No, sí. ¿Cómo se incluyen las fuentes bibliográficas en un informe pericial? Al final, referencias. Y yo creo que lo has clavado, Raúl. Se parece muchísimo a un informe científico y así debe ser un informe pericial. Pues es igual a uno, pero... Sí, bueno, ciertamente en los oficiales, en los públicos, en muchas ocasiones no se incluyen referencias bibliográficas y desde el ámbito privado yo sí que veo más que sí que se incluye. A ver, el informe es un documento público que tiene que estar muy basado en la objetividad. Se pueden utilizar unas otras referencias bibliográficas. Claro, es un informe científico, efectivamente. Aunque se tienen en cuenta las referencias bibliográficas, se tienen en cuenta las guías profesionales, tenemos que tener en cuenta que es un informe científico de n igual a 1 y que hay que aplicar toda la bibliografía a ese caso n igual a 1. Igual en algunos sí que se incluye, en otros no. Si se incluye lo más importante. Por ejemplo, sí que se incluye cuando se utiliza un protocolo específico. Y recuerdo los informes que se hacen a veces sobre credibilidad del testimonio o sobre obtención del testimonio. Se incluye el protocolo que se ha utilizado, el protocolo de Nietzsche, por ejemplo, o la SVA, es un procedimiento específico. Cuando es una cuestión de ese tipo más práctico, sí que se incluye determinadas guías profesionales. En relación a concreta a utilizar, es cierto que se incluyen, por ejemplo, toda la explicación de los test que se han pasado. Eso también. Pero cuestiones de bibliografía, efectivamente, igual es por costumbre, porque es en igual a 1, no hay tanta, al menos en los públicos, no hay tanta tradición de... Sí, pero en el ámbito privado. Sí. Ignacio pregunta cuántas personas pueden ser cargo de Vizcaya al derecho de la lista. Si queréis, yo también si queréis. Nosotros lo que hacemos desde el colegio es mandar el listado a los juzgados. Nosotros mandamos el listado a las personas colegiadas que tenemos en ese listado y son ellos desde el juzgado los que van tirando de ese listado. El número no os lo puedo decir porque no lo desconocemos, pero lo que hacemos es actualizar ese listado periódicamente, anualmente. Sí, sobre esto hay que decir que en esta comunidad autónoma, tanto en Vizcaya como en Álava como en Guipúzcoa, el que la administración se haga cargo directamente de muchos de estos informes periciales desde dentro, desde los equipos psicosociales, desde las unidades de evaluación forense, pues hace que desde el ámbito privado o desde la gestión de los colegios no sea tan importante el número para hacer este tipo de informes. ¿Vale? Hablamos que hay comunidades autónomas, por ejemplo en Valencia, que tiene una parte importante de estos informes
de familia o penales, incluso algunas pruebas preconstituidas las tiene externalizadas y para eso tiene un convenio con el Consejo de la Psicología para facilitar y también para garantizar la especialización de la intervención de los profesionales en este ámbito también público, aunque sean desde personas o gabinetes privados. Eso por un lado, con lo cual aquí hay un mayor, en ese sentido, desarrollo de lo público, pero no es únicamente este listado que se envía. Por ejemplo, en ocasiones también se solicita a los colegios de psicología, y en este caso me consta que el de Alvijay ha solicitado, pues alguna intervención psicológica de las que se proponen en los informes no oficiales, alguna intervención en concreto. Estoy recordando alguna, el derecho de alguna intervención psicológica en un determinado caso de familia, de divorcio contencioso, en el cual las partes se ponen de acuerdo que tienen que facilitar el proceso y los acuerdos mediante una intervención. En esos casos, lógicamente la libertad del usuario es acudir al gabinete de psicología que estime, pero ante la falta de acuerdo, normalmente o en algunas ocasiones deciden que sea el colegio de psicólogos el que lo facilite. Y en estos casos el papel del colegio también es organizar, ¿no?, de entre los psicólogos disponibles que estén pues eso, colegiados, organizar ese tipo de intervenciones. Luego, ahí es otra forma también que no solamente la función pericial, sino a veces también la propia intervención que llegan demandas de los juzgados. Para mí, ¿qué requisitos se exigen en términos generales para poder participar como docente en un máster universitario o de formación permanente? Bueno, Amara, pues sí, en general tendría que ser una persona o lo que, bueno, ser doctor en psicología, ser doctora puede ser un requisito, pero no necesariamente en un máster y en uno tan específico como este, porque y nosotros vamos a contar en nuestro máster con profesionales que están en ejercicio. Es verdad, como apuntaba Fernando antes, que en la psicología forense en España somos muy afortunados porque tenemos muchísimos profesionales en ejercicio que son además personas muy formadas, que son doctores en psicología. Pero sí, sería un poco esa carrera, ¿no?, profesional dilatada y también esa parte más teórica. Dice un NAS o pregunta un NAS, entonces, a pesar de que hoy en día no es necesario una carrera específica, ¿consideras que de aquí en adelante un año será registro obligatorio para hacer consejos forenses? Clarísimamente sí. Esperamos que más pronto que tarde. Ahora mismo nadie pone en duda ya, y ha ido al Congreso, ha ido al Senado, ha ido a determinadas instituciones. Nadie pone en duda que para intervenir en un procedimiento, por ejemplo, de divorcio contencioso, por ejemplo, de acreditación de la secuela de una víctima de violencia de género, etcétera, se requiere una gran especialización. Está en marcha, está en marcha. El próximo día 30 de este mes, la División de Psicología Jurídica del Consejo se va a reunir con representantes de todos los colegios profesionales y el tema estrella de esa reunión va a ser cómo se va a poner en marcha esta especialización. Va a ir muy en la línea que ha explicado Susana, también en relación al artículo este sobre el que hemos comentado, es decir, con información de base psicología, competencias sanitarias sí o sí, va a ir por ahí, con competencias sanitarias. ¿Por qué? Pues porque cuando hablamos de peritados, cuando hablamos de diagnóstico, cuando hablamos de evaluación y hablamos de psicopatología, tenemos que introducir competencias sanitarias básicas. Ahora mismo, en el grado de psicología, pensar en vosotros a ver cuántas horas habéis cursado de psicopatología, por ejemplo, ¿no? Si es suficiente. Cuando estamos hablando de personas con necesidades a nivel de salud mental, con problemas de salud mental muy diverso.
y una tercera parte formativa a nivel ya de forense, más dispuesta a la parte práctica y demás. Luego esperamos, estos procesos son largos. Fijaros que la única especialidad oficial que tenemos en psicología es la sanitaria, el máster general clínica o sanitaria, y que poner en marcha una nueva es un proceso que se lleva ya varios años. El Consejo de la Psicología está liderando el trabajo con las tres asociaciones que hemos comentado y ojalá es necesario que sea más pronto que tarde la especialización. El que tiene que haberla, nadie lo. Hacen falta 4 informes acreditados, apunta Silvia, gracias. En el ámbito privado, consejos podemos dar, lo dice José María. En el ámbito privado os podemos aconsejar lo que se ha dicho un poco, que os incluyáis, si podéis, en los listados de los colegios de psicología, que contactéis con gabinetes que os puedan facilitar el acceso a casos prácticos, primero igual tutorizados con ellos, después de otra forma, todo lo que tenga que ver con la práctica. Siguiente, el titulario calcular para el ámbito privado un máster en psicología forense o la acreditación. Yo entiendo, el itinerario habla de formación específica en forense y para conseguir la acreditación necesitas demostrar esa formación. Entonces yo entiendo por la formación específica en psicología forense. Sí, bueno, cuando se organiza una especialidad normalmente hay también una homologación con unos requisitos determinados. Habría que ver. Desde luego, una de las ideas del Consejo de la Psicología cuando organizó las acreditaciones es que pudiera servir, veremos a ver si con algún complemento o cómo pudiera servir también como homologación para la especialización. La experiencia profesional. Eso es. Sí, sí, nuestro transitorio. Luego se tendrá en cuenta la acreditación, evidentemente. ¿Cuánto cuesta el máster más o menos en Deusto? Unos 7.000. ¿Es un año? Enero del año siguiente y por ahí unos 7.000 euros, 60 créditos, un año completo. Silvia pregunta si la acreditación de prácticas como perito, eso es. Hemos hablado del tema, 12 informes es así. Lo de la pescaría ya lo hemos. Sí, Sí, yo creo que ya lo hemos contestado, esta se repite. Sí, no, Creo, ¿no? José María hace un comentario a... y responde ella. Vale. Vale. Eso es. No suelen tener prácticas. Vale, yo hasta donde yo sé, la mayor parte de los 20 másters de los que hemos hablado tienen prácticas, tienen asignaturas de prácticas. Entonces, esto lo vamos a tener. Me consta que hay uno que no tiene, pero yo creo que, como hemos hablado aquí, ¿no? Ya hay un reconocimiento claro de que la especificidad y la complejidad de la disciplina requiere que se incluyan esas prácticas supervisadas. Y a día de hoy es así, la foto está así, que ha cambiado, ha ido cambiando con el tiempo de cuando empezó la formación en España. El horario del máster de Deusto va a ser jueves a la tarde y viernes completo, mañana y tarde. Todas las semanas. José María Maenso, ¿por qué se desempeñar sanitario si el rol profesional desempeñado por un psicólogo forense no es sanitario? La psicología es una profesión sanitaria, calificada como una profesión sanitaria. Luego, ya empezando, porque la psicología es sanitaria. Desde luego, la gran especialización del psicólogo forense tiene que ser en psicología forense. Eso no nos cabe ninguna duda. Ahora bien, para hacer
para esa especialización en psicología forense se requieren competencias importantes en evaluación psicológica, en diagnóstico, en psicopatología, no solo en psicología forense. Fijaros que psicología forense estudian más otras profesiones, otros grados, que el propio de psicología. Luego, estos otros grados lo que no tienen es estas otras cuestiones más propias de la psicología. Cuestiones de memoria, cuestiones de neurociencia. Tiene mucho que ver, en cuanto a las escuelas psicológicas, tienen que ver con la psicología forense. Es una de las bases de la psicología forense. Especialmente la parte de evaluación y de diagnóstico psicológico y la parte de psicología, que es completamente sanitario, ¿vale? Entonces, yo ya sé que, bueno, sabemos que hay alguna corriente que indica que son competencias en forense, sí, pero ahora mismo yo creo que desde la especialización no se pone en duda que todo esto tiene mucho que ver también con la reducción de tiempo en la formación de la licenciatura de psicología, grado de psicología, y por tanto con un itinerario curricular un poco diferente, en el cual con ese paso, un año menos también de formación, pues hay algunas asignaturas, estas que tienen que ver con la parte más sanitaria, que no se dan de una manera profunda y que se incluyen en eso. Fijaros, tal es así que para ser psicólogo forense en algunas comunidades, por ejemplo en esta, en la parte oficial, como requisito es tener el máster general sanitario, si no, no puedes acceder. Como requisito estar colegiado también, ¿vale? Porque es una garantía deontológica. Bien, luego las competencias sanitarias, nadie las discute. Lo que se puede discutir es cómo se llevan a la práctica con máster o reforzar la parte, pues eso, más relacionada con lo sanitario, estas competencias, reforzarlas en psicología forense. Desde luego la base es que sea sanitario. ¿Por qué se exige el máster general sanitario? Porque es la única especialidad que existe. No hay otra oficialmente. Entonces, ahora mismo es la que se está exigiendo. Y también por eso, nadie duda que se requieren competencias en ese sentido. Mira, pregunta Lidón si se contempla la modificación del MPGS para incluir más contenidos forenses al estar implicado en una acreditación forense. Esa es una pregunta interesante y también yo creo que ha generado diferentes opiniones. Existen algunos MPGS en España que ofertan asignaturas optativas de psicología forense. No son los más, pero sí que existe. Sí que existe esa posibilidad. Bueno, veo que no hay más preguntas, así que, bueno, muchísimas gracias por el interés, también por hacerlo dinámico con vuestras preguntas. Sí. La Universidad de Deusto, con el máster, con toda la parte de formación, el Colegio de Psicología, seguimos aquí, habéis tenido acceso a los emails en la página web, podéis contactar también con el colegio. Y nada, que esperamos veros pronto en diferentes servicios y demás de la psicología. Foro, por aquí estamos. Un saludo a todos mis antiguos alumnos, alumnas que he visto por ahí, varios nombres conocidos. Y muchísimas gracias por el interés. Muchas gracias.